En este video vamos a aprender acerca de la función exponencial. Vamos a ver la fórmula con sus parámetros, las características y variaciones que tiene la gráfica de acuerdo a esos parámetros. Comencemos con la fórmula general. Decimos que una función exponencial es aquella que tiene como fórmula f de x igual a k por a elevado a la x más b. También podemos tener algún parámetro sumando o restando al exponente. Como vemos, las funciones exponenciales tienen a la variable independiente en el exponente de una potencia. Veamos qué valores puede tomar cada parámetro. K es el coeficiente que está multiplicando a la potencia. Bien, es un número real y tiene que ser distinto de 0. Ahora a continuación vamos a ver por qué. A es la base de la potencia y tiene que ser un número real positivo y diferente de 1. B, ese parámetro que está sumando o restando a la potencia, va a determinar la asíntota horizontal de la gráfica y puede ser cualquier número real. X es la variable independiente y en este caso, para poder resolver las operaciones, si A cumple con estas condiciones que tenemos acá, no existe ninguna limitación para X. Quiere decir que X puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, el dominio de las funciones exponenciales siempre va a ser el conjunto de los números reales. Es decir, que al representar las funciones exponenciales vamos a obtener curvas que sean infinitas. Bien, analicemos el coeficiente k. ¿Por qué no puede tomar el valor 0? Porque obtendríamos una función constante. Bien, como vemos acá en la fórmula, si k toma el valor 0, 0 multiplicado por cualquier número, como cualquier número real, como 0 es elemento absorbente para la multiplicación, nos da 0. Sumado con b, nos quedaría una función constante igual a b. Por ejemplo, f de x igual a 3. Bien, porque A debe tener estas condiciones. Pensemos qué pasa si A es un número negativo. Bien, si A es menor a 0. Por ejemplo, vale menos 4. Consideremos esta función exponencial en la cual K estaría tomando el valor 1, por eso no está escrito, bien, y B estaría tomando el valor 0. Quiere decir que solamente tendríamos esta parte de la fórmula de la función. Como dijimos que x, bien, o sea que la variable independiente puede tomar cualquier número real, que el dominio son los reales, elegimos darle a x el valor 1/2. Buscamos la imagen de 1/2, entonces en la fórmula reemplazamos a la x por 1/2. Obtenemos una potencia con exponente fraccionario y como vimos estas potencias se pueden calcular como una raíz, bien, en la cual la base de la potencia pasa a ser la base del radicando, el denominador de la fracción es el índice de la raíz y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Nos quedaría esta expresión, esta raíz cuadrada, que como nosotros sabemos no tiene solución en el conjunto de los números reales, que es el dominio con el cual estamos trabajando. Por lo tanto, queda descartada la posibilidad de tener valores negativos para la base de la potencia. Ahora, ¿qué pasa si A vale 1? Bien, en la fórmula reemplazamos a la base de la potencia por 1. 1 elevado a cualquier número real nos va a quedar 1. Al multiplicar por k nos queda k más b. ¿Qué pasa? Obtendríamos también una función constante, por ejemplo, como en este caso. Ahora, b determina la asíntota horizontal de la gráfica, ¿sí? Es cualquier número real y como dijimos puede ser un número positivo o un número negativo y lo que va a determinar es el desplazamiento de la asíntota horizontal. Ahora, ¿qué es la asíntota horizontal? Nosotros al representar funciones exponenciales vamos a obtener curvas que son completamente crecientes o completamente decrecientes. Eso va a depender de los parámetros que tomen k y a. En el infinito, estas curvas se van a aproximar indefinidamente a un valor, indefinidamente a una recta, sin llegar a tocarla, cortarla. Esa recta se denomina asíntota horizontal y en este caso coincide con el eje de abscisas,
Por lo tanto, como pasa por el valor 0 del eje Y, su ecuación se escribe así, y igual a 0. Veamos ahora las variaciones que tiene la gráfica de acuerdo a los parámetros. Podemos tener diferentes casos. Empecemos considerando que K es positivo, es decir, que K es mayor a 0. Podemos obtener una curva así o una curva así. En ambos casos decimos una concavidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica está orientada por encima de la asíntota. ¿Bien? Y podemos tener dos casos. Que la curva sea creciente, y esto va a pasar cuando la base de la potencia sea un número mayor a 1. En este caso, el conjunto imagen, es decir, los valores que toma la variable dependiente, va a quedar determinado desde la asíntota horizontal hasta más infinito. Acá expresamos así asíntota horizontal porque en este caso es 0, pero la asíntota horizontal puede tomar diferentes valores. Es decir, si B fuera 2, la asíntota horizontal quedaría acá en 2 y el conjunto imagen sería desde 2 hasta más infinito. También puede pasar que la base de la potencia sea un número que esté comprendido entre 0 y 1. Yo acá escribí A menor a 1, pero debemos considerar ese detalle, que A está comprendido entre 0 y 1. En ese caso, la curva es decreciente, como podemos ver, y el conjunto imagen es el mismo que en el caso anterior, desde la asíntota horizontal a más infinito. Es decir, cuando K sea positivo, la gráfica va a tener concavidad hacia arriba. Como va a quedar por encima de la asíntota horizontal, el conjunto imagen va a ser el siguiente. Desde la asíntota horizontal hasta más infinito. Pero el comportamiento va a depender del valor que tome la base de la potencia. Si es mayor a 1, va a ser creciente. Si está comprendido entre 0 y 1, va a ser decreciente. ¿Qué ocurre ahora si K es un valor negativo, es decir, si es menor a 0? Bueno, las gráficas se van a invertir, es decir, ahora van a tener concavidad negativa, van a estar por debajo de la asíntota horizontal. Por lo tanto, el conjunto imagen en ambos casos va a ser desde menos infinito hasta el valor que tome la asíntota horizontal. Y también se invierte el comportamiento, es decir, si la base de la potencia es un número mayor a 1, en este caso vamos a tener una curva decreciente. Como podemos ver, se invierte con respecto al primer caso. Y si la base de la potencia es un número comprendido entre 0 y 1, ahora la curva es creciente. Volvemos a repetir, en ambos casos el conjunto imagen es desde menos infinito hasta el valor que tome la asíntota horizontal. Estas son las 4 posibles combinaciones que tenemos para analizar la concavidad y el comportamiento de la gráfica. Vamos a ver ahora un análisis completo y representación gráfica. Es decir, si nos dan una función exponencial, ¿cuáles son los pasos a seguir para analizarla y graficarla? Tenemos esta función, menos 2 por un cuarto elevado a la x más 3. F de x igual a menos 2 por un cuarto elevado a la x más 3. Consideremos los parámetros. K vale menos 2. A es igual a un cuarto, es la base de la potencia, por eso está escrito entre paréntesis porque es una fracción. Y B vale 3. ¿Qué información podemos obtener de estos parámetros? Bueno, si K es menos 2, tiene concavidad negativa porque es menor a 0. Como la base de la potencia es un cuarto, es un número que está comprendido entre 0 y 1, si combinamos los dos parámetros, obtenemos que la curva va a ser creciente. Y como B es igual a 3, sabemos que la asíntota horizontal va a estar en la recta, va a ser la recta de ecuación Y igual a 3. Continuemos con el análisis. El dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales. El conjunto imagen va a ser el intervalo de valores desde menos infinito hasta 3. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene concavidad negativa, por lo tanto va a venir desde los valores negativos del eje Y, del eje de ordenadas, y tenemos el tope, digamos, en la asíntota horizontal, en 3. Busquemos ahora puntos que nos resulten claves para graficar.
Empecemos por la ordenada al origen, por el punto de intersección de la gráfica, de la curva, con el eje de ordenadas, es decir, con la imagen de 0. Por lo tanto, para hallar la ordenada al origen, hay que reemplazar a la variable independiente por 0. Volvemos a la fórmula, reemplazamos a la x por 0, resolvemos esta operación, toda potencia elevado a la 0 da 1, menos 2 por 1, menos 2, más 3 nos queda igual a 1. Quiere decir que la ordenada al origen es 1. Busquemos ahora la intersección de la gráfica con el eje de abscisas, es decir, las raíces. Para hallar las raíces, se debe igualar la fórmula 0 y resolver esa ecuación. Entonces, tomamos la fórmula y la igualamos a 0. Despejamos primero el término más 3, luego el factor menos 2, resolvemos esta división y nos queda una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente de una potencia. Como no podemos expresar ambas potencias en la misma base, aplicamos la técnica o la estrategia de aplicar logaritmo decimal a ambos miembros. En este caso nos quedaría el logaritmo decimal de 1/4 a la x. 1/4 a la x sería el argumento del logaritmo. Recuerden que la base es 10, que no se escribe. Y acá nos quedaría el logaritmo decimal de 3/2. En el primer miembro aplicamos el logaritmo de una potencia, ¿sí?, que el exponente del argumento multiplica al logaritmo de la base de ese argumento. Como nosotros ahora queremos despejar x, este factor, logaritmo de 1/4, pasa al otro miembro dividiendo, o dividimos a ambos miembros por logaritmo de 1/4 y nos queda esta división. Lo podemos resolver con la calculadora científica. Recuerden escribir bien con paréntesis si aparece acá en el argumento, ¿sí? Logaritmo de 3/2 dividido logaritmo de 1/4 nos queda aproximadamente igual a menos 0,3. Quiere decir que esta va a ser la raíz, va a ser el punto de intersección de la gráfica con el eje de abscisas. Ahora, con esta información que tenemos, vamos a ir a la construcción de la gráfica. Dibujamos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Marcamos en principio la asíntota horizontal, que sabemos que es una recta que va a pasar por y igual a 3. Y nos va a determinar, nos va a marcar como el límite de la función. Ubicamos la ordenada al origen en el eje de ordenadas. Ubicamos la raíz en el eje de abscisas. Y ya tendríamos puntos que nos permitirían unir, teniendo en cuenta que esta gráfica va a ser creciente y que en el infinito se va a aproximar esta asíntota. Pero podemos obtener una gráfica más precisa si agregamos algunos valores. Por ejemplo, si buscamos la imagen de 1 y la de menos 1. Para eso vamos a hacer una pequeña tabla de valores, donde elegimos para x el valor menos 1 y el valor 1. Y buscamos su imagen, o sea, buscamos el valor que le corresponde de y, reemplazando en la fórmula por esos valores. Por ejemplo, acá tomamos la fórmula y la reemplazamos por menos 1. Resolvemos las operaciones. Recordemos que toda potencia elevada a un exponente negativo se invierte la base, por lo tanto nos queda menos 2 por 4 más 3, lo cual nos da menos 5. Repetimos la misma operación con 1, reemplazamos a la x por 1, resolvemos las operaciones, 1/4 elevado a la 1 nos queda 1/4, menos 2 por 1/4 es menos 1/2, más 3 nos queda 5/2 o en expresión decimal 2,5. Ubicamos esos valores, es decir, a 1 de x le corresponde 2,5 de y, sería el punto de coordenadas 1, 2,5 y ubicamos el punto menos 1, menos 5. Bien, una vez que tenemos estos valores podemos unirlos y obtenemos la curva de la función de esta manera. La gráfica nos quedaría así representada y el análisis completo sería el siguiente. El dominio, que ya lo hemos determinado, es el conjunto de los números reales. El conjunto imagen, como podemos ver,
queda representado desde menos infinito hasta 3, es este intervalo, la asíntota horizontal, la ordenada al origen, la raíz. Podemos ver ahora con los puntos que efectivamente nos queda una curva creciente y podemos determinar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. Recordemos que al ser una curva completamente creciente no posee máximos, no posee mínimos y tampoco tiene paridad.